me ayuden o sea, me ayuden, no, expliquen ustedes y practiquen el tema de hablar, y respondemos la consigna y les muestran a sus compañeros que no trabajaron en ese tema a qué conclusiones llegaron. Bueno, ¿quién va a empezar a hablar? Bueno, yo arranco si quieres. Bueno, muy bien. Nosotros Recordar el tratamos. punto. O sea, A ver, para. El punto de el síndrome de Duchenne, ¿verdad? sí. Atrofia de Duchenne. Claro, el punto número 1. El punto número 1 del niño con atrofia de Duchenne. Ahí lo estaba buscando, pero bueno. Tratamos de organizarnos desde algo más macro para ir, digamos, afinando hasta llegar al vínculo entre los filamentos de actina y de miocina, ¿sí? Lo que vimos es que la organización de general del músculo esquelético está, digamos, tiene como diferentes compartimentos, por decir una manera, delimitados por membranas. El primer cilindro que se forma, el más grande, el que rodea el músculo esquelético en sí, es un perimicio. Y bueno, a partir de ahí, las células musculares las células del músculo esquelético están organizados por fascículos, que son conjuntos de fibras musculares, conjuntos de fibras musculares, y a su vez las fibras musculares son miofibrillas, que serían la unidad fundamental, digamos, la célula del músculo. Perdón, profe, hago una interrupción. Están pidiendo dos chicos que si puede aceptarlo, que se les cortó el wifi, algo así, están reconectando. Ya los acepté, me parece. Ah, gracias. ¿Tienen alguna imagen, algo con la que haya trabajado? Sí, pero la tengo en el libro y no compartimos nada de eso. Lo que vimos es la otra. Lo que llevamos, la imagen que teníamos para hacer la presentación es más de lo micro. Igual es bueno. Con esa sirve. Sí, esa sirve. Bueno, ahí se ve, el endomicio sería la membrana más externa El del músculo perimicio. esquelético. ¿Cómo? El perimicio. El perimicio, perdón, sí. Sería la membrana más externa del músculo esquelético, y ahí vemos cómo las miofibrillas serían la unidad fundamental, las miofibrillas se acumulan como en ramilletes formando fascículos, y bueno, así hasta llegar a lo que sería el músculo esquelético, digamos. Todo eso A ver, está, organicémonos un poquito. Sería entonces, tenemos para el músculo, está cubierto por un perimis, que eso unen varias fibras musculares. Cada fibra muscular está compuesta por miofibrillas. ¿Bien? La fibra muscular sería la membrana plasmática, o sea, tendría una membrana plasmática que en el miocito, ¿cómo se llama? el sarcoplasma. Sarcoplasma. No, eso sería el sarcolema. sarcolema. La membrana, perdón, sarcolema. Claro. Bien. Bueno. Entonces, igual dígame qué decía el punto número 1. Ahí te digo. Decía, elabore un esquema de las proteínas que forman parte del músculo y muestren a qué nivel se vería afectado la estructura, a qué nivel se vería afectado la estructura muscular. Bueno, robamos un esquema. No lo ¿Está bien? dibujamos. Era la idea, esta era la idea. ¿Parto? ¿De internet? Sí, por favor. Está pegado en el Power, pero bueno, era para verlo. Bueno, las miofibrillas de las que habíamos hablado antes, esto sería como una imagen microscópica, o sea, un esquema de una imagen microscópica de una miofibrilla. Están organizadas, digamos, en sarcómeros,
Y acá tendríamos, digamos, una ampliación de un sarcómero. Participan fundamentalmente en la contracción muscular las células de miosina y de actina. Las células de miosina, o sea, la miosina y la actina participan en la contracción muscular. La miosina tiene forma de bastón, como con una curvatura, o sea, como un bastón, a donde se ancla la actina para formar el complejo de contracción. Todo esto se facilita gracias a que la troponina, digamos, como que de alguna manera expone el sitio de unión de la actina para que se pueda producir, digamos, la unión entre la actina y la miosina. Bien. ¿Y qué otras proteínas participan de la estructura de un miocito? Bueno, La troponina, tropomiosina. Bien. Somos del mismo grupo, profe, por eso le Pueden ayudamos ser a del mismo acompañar. grupo o de otro grupo a ayudar, o de cualquier grupo. Lo que vimos básicamente es que cuando el calcio se une a la troponina, cambia la estructura tridimensional y por ende la cabeza, digamos, la tropomiosina deja el sitio libre donde se une la miosina y bueno, y digamos eso es consecuencia del calcio. Hace que cambie la estructura tridimensional y que el sitio libre de la actina que el sitio de la actina quede libre para que la miosina se una y pueda caminar, entre comillas, por la actina. Bueno, todas estas proteínas que están acá en la membrana también, que no las conocíamos, salvo la caveolina. Y bueno, lo que decía la consigna era que esta proteína afectada, la distrofina, unía la minina, que está acá arriba, bien, digamos, extracelular, con la fibra a la altura de la línea seca. Entonces pensamos, bueno, si no está la distrofina o si está fallada, digamos, no va a haber nada que una, por lo que se ve en este esquema, el sarcolema con contráctiles que también forman parte del citoesqueleto en sí, de la forma de la célula. Claro, Bueno, la distrofina vendría a ser la proteína que vincula el citoesqueleto con la matriz extracelular. Digamos, es un punto de anclaje para que los filamentos de actina y miosina puedan ejercer su contracción y relacionarse con la matriz extracelular y relacionar fibras, o sea, una fibra muscular con las demás. a ver, ¿y por qué piensan que es importante que se estén unidas o tengan una relación las fibras, las microfibrillas adentro, las miofibrillas, perdón, dentro del retículo del sarcoplasma con el componente extracelular? ¿De qué le sirve a eso al músculo? ¿No Porque es para para, que sea algo más organizado? Para mantener la integridad de la célula y para quizás transmitir señales mecánicas. No sé si justo eso... No, la eso señal por mecánica parte no está, o sea, sí y no. O sea, la señal mecánica va a estar dada por otras proteínas y va a estar asociado a otras cosas. Los que ya cursaron fisio por ahí lo pueden saber, pero lo van a ver después, pero es como o sea, no es principalmente ese mecanismo ni esa forma, pero sí hay estructuras que están asociadas a lo que es una transducción de señales mecánicas, pero principalmente es establecer una relación con el exterior y de esa forma mantener la estructura del músculo. Bien, ¿algún grupo encontró otro gráfico? ¿Quiere explicar algo más? aparte, para realizar el acto de hacer fuerza, o sea, de hacer contracción, las miofibrillas son células, necesitan una organización para generar fuerza. La miofibrilla digamos. no es una célula. La miofibrilla son proteínas dentro de una célula. La fibra muscular Acá es abajo. ¿Cómo? Por eso, no te confundas, Agustín. Acordate, Sí. o sea,
Son como 3 niveles de organización que tenés que ver. La miofibrilla son actina con miosina. Eso está dentro de una fibra muscular y muchas fibras musculares forman fascículos musculares. Muchos bien. fibras musculares forman un músculo. El nivel celular de toda esta organización, ¿cuál sería? La fibra muscular. La fibra muscular, La está fibra bien. muscular es la Perfecto. célula. Ahí está. Acuérdense que Genial. en la célula esquelética son fibras musculares, son grandes, son multinucleadas y tienen un sarcolema re grande. Entonces, en toda la fibra muscular, que puede tener algunos músculos 40, 60 centímetros, en personas muy altas, fíjense que el tamaño que tiene el sarcolema, el largo que tiene esta célula. Claro. Bien. Profe, tengo una duda. ¿La fibra sería lo mismo decir miocito o no es lo mismo? Sí, solamente Ah, que en el bien. músculo esquelético es fibra porque es re largo. En un miocito de una célula muscular lisa es más chiquito. Ah, bien. Gracias. Nosotros Por eso vemos es- el... Ay, Pero perdón. está bien decirlo así como a nivel celular. Claro, pero en un momento Agustín dijo que la miofibrilla era una célula. Pero fíjate que la miofibrilla está dentro de esto y la célula que tenemos es la membrana plasmática o sarcolema, arriba. Por eso era para corregirlo, que no siga hablando, o sea, que no siga diciendo eso, así no se confundía más después. Bueno, ¿alguien más de otro grupo que quiera participar, que quiera, o sea, que quiera decir algo de este punto? No sé si a los otros les quedó muy claro, a los que no vivieron muscular, cuál es el nivel de la distrofina y cuál es la función. Después otra cosa que vimos fue también ahí los preparados, la foto de los preparados, que estimamos que es un corte axial de una fibra, de un fascículo muscular. Ahí está. Por eso, Cómo ante la ausencia de distrofina hay, o sea, hay una disposición anárquica de las fibras o sea, si lo comparás con un tejido muscular normal, el tejido muscular normal se ve como mucho más funcional, mucho más organizado para un acto mecánico cualquiera. bien. A diferencia de la... Está bien eso que decía Agustín. Fíjense bien acá cómo está formado. Tenemos el fascículo muscular con muchas fibras musculares y dentro de una fibra muscular muchas miofibrillas. Fíjense que son los 3 niveles de organización que ustedes tienen que entender. Y la miofibrilla está organizada en sarcómeros. Bueno, los sarcómeros se van a ir desde línea Z a línea Z y lo que hace la distrofina es esto. La distrofina es una proteína que une la miofibrilla con la membrana plasmática o sarcolema. ¿Bien? Esta imagen que tenían acá, ustedes está buena porque lo que hace es establecer un punto de unidad principalmente donde están a nivel de los discos Z. Entonces, si nosotros tenemos los discos Z, los discos Z, no, la línea Z, ¿bien? Proteínas de la línea Z lo que va a hacer, supongamos que tengamos el sarcoplasma acá arriba, el sarcolema acá arriba, perdón, lo que hace es establecer diferentes puntos de unión con la membrana plasmática, entonces hacemos que en el músculo, cuando tenemos contracciones musculares, tenemos ruptura de proteínas que se rompen, estructuras que se desarman, entonces en el momento de la reorganización y la reacomodación de esas proteínas, tengan como diferentes puntos de fijación para que les sirvan de molde para saber hacia dónde ponen actina, hacia dónde ponen miosina y hacia dónde se van estableciendo las diferentes relaciones entre las otras proteínas. Al no tener esas relaciones con las otras proteínas, lo que termina sucediendo es que, como dijo Agustín, tenemos una desorganización de lo que es la regeneración muscular. Entonces, teniendo en cuenta esto, acuérdense, piensen ustedes alguna vez que hayan hecho mucha actividad física en el gimnasio, por ejemplo, alguna actividad física bastante extenuante. ¿Qué pasa con los músculos? ¿Cómo se sienten después? Se sienten cansados, pesados. Fatigados, profe, fatigados. Sí, temblar. Sí, pero ¿qué pasa cuando hacen mucho? Nunca hicieron gimnasio, hicieron más peso de lo Se que rompen se las fibras creían que musculares. podían. Hipertrofia.
Es como Al que otro sentís día, que ¿qué pasa? A tenés las cortada 24 la horas, piel. ¿qué les ¿Te pasa? duele? Dolor. ¿Duele por qué piensan que duele? Por la acumulación de ácido láctico. Ácido láctico en No, el eso es músculo. mentira, eso es una mentira re grande que lo No, van a no, ver eso- después, sí. que eso es una mentira de los personal trainer que te dice que No, te es duele porque porque se tenés ácido rompen las láctico. fibras musculares. Una ruptura. Bien, se rompen las fibras musculares y si una célula se rompe, ¿qué proceso está asociado en el cuerpo para arreglar eso que se rompe? ¿Relación? Una ¿Perdón? ¿Cómo reconstrucción. dijo? Dijo Una Se inflamación. activa la cascada bien, inflamatoria. inflamación. Bien, y si hay inflamación, ¿qué pasa? Hay dolor. ¿Se Hay presionan calor. los nervios? Tenemos el dolor, la inflamación y tenemos una reorganización de lo que es el tejido. Bien, principalmente lo que hace la inflamación, ustedes acuérdense que la inflamación es un proceso natural para corregir y arreglar los tejidos. Ya sea porque te cortaste y se te infectó, porque tenés una infección por un virus, porque la fibra muscular se rompió. Todo eso que sucede a nivel inflamatorio, lo que viene la inflamación es a matar a lo que no sirve o sacar lo que no sirve, células muertas, microorganismos, virus, bacterias, bla, 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 y para lo que estaba bien, darle como un lugar propicio para que se organice. ¿Bien? Pasa todo junto, o sea, tenemos el proceso de destrucción de lo que no sirve y el proceso de remodelación de lo que sí sirve. Hay veces que esa remodelación hace lo que puede y queda una cicatriz, y hay veces que la remodelación es completa. Cuando ustedes tienen un proceso de ruptura de una fibra muscular, lo que sucede es no se crean células nuevas, sino que esa célula que se reorganiza con un poco más de miofibrosis en su interior, entonces tenemos el proceso de hipertrofia. Entonces, nosotros si hacemos un proceso organizado de ruptura, organización, ruptura, remodelación, tenemos el desarrollo muscular y la hipertrofia, por ejemplo, la gente que hace gimnasio y actividad física. ¿Bien? ¿Qué pasa en la enfermedad de Duchenne? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar en la enfermedad de Duchenne? No puede, como, quizás se puede inflamar o pasar todo lo de lo que usted está diciendo, pero no se puede, a la hora de regenerarse no puede haber una organización, ¿Por qué pensás que no hay una organización? porque decía el paper que era una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que hacía que no se pudiera... Te quemaste eh, sola ahí, me parece, ¿eh? Porque que, dijimos que no hay paper ni nada. no, pero el que compartiste vos lo dice, que es una enfermedad Ah, pero no es un recesiva paper ligada eso. al X. Eso no es un Ah. paper. Es El power que mostraste decía Sí. que era una enfermedad ligada al X que hacía que no se pudiera codificar este tipo de proteína, la Bien. ¿Y qué distrofina. pasa con la distrofina? ¿Qué piensan ustedes que sucede si no tenemos distrofina en el cuerpo? ¿No se va a Que no romper la tenés, fibra? Armen, Se pierde la estabilidad. piensen un poco más, ¿dónde está la distrofina y qué? no tenés una organización extracelular que permita que la regeneración sea guiada, digamos. Fíjense, ¿a qué proteína se une la distrofina? A la laminina. Afuera ya. Alactina, A ver. Alactina, profe. alactrina, la Podría ser- troponina. ¿Esos son los citroglucanos, profe? Actina, pero ¿en qué altura? ¿En qué lugar? ¿Las bandas Z? Entonces, ¿qué pasa? Justamente no se va a poder contraer si no está. ¿Se puede contraer o no se puede contraer? No, no se puede. No, profe. No, ¿Qué tiene que ver la distrofina con el proceso de contracción muscular? Cuando le llega la contracción, ¿dónde entra la distrofina? Sí se une, sí se puede contraer, pero ¿qué es lo importante? Fíjense qué estructura. Lo que no se va a modificar va a ser la membrana. Por dentro toda la estructura se va a contraer todo, pero al no estar asociado a la membrana, la célula no se va a modificar. Sí se puede acortar, o sea, tenemos proteínas de fibra. Lo que va a pasar es,
va a estar disociada el movimiento de contracción con la membrana plasmática y a qué otra estructura se fija. ¿Qué pasa si no tenemos la unión con los discos Z? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Van a estar desvinculados los sarcómeros? Claro, descoordinado. Bien, digamos. por eso. Entonces no vas a tener una contracción adecuada. Acuérdense, como regla general, cualquier enfermedad genética que ustedes les digan, tiene afectación de proteína y demás, la mayoría de las veces no tiene afectación totalmente completa de esa proteína. Son proteínas que no funcionan bien, proteínas que no se regeneran bien, proteínas que en algún momento falla su función, pero no es que está todo el tiempo que no existe esa proteína. La mayoría de las veces. Hay veces que sí, no existe directamente. Pero cuando tenemos una proteína anómala, hay veces que la función no es la totalmente adecuada. Entonces, porque imagínense si no tenemos ninguna distrofina funcional que directamente no existe, es muy raro que ese individuo llegue a edad adulta o incluso termine la gestación. ¿Bien? Necesita movimiento en algunas partes la distrofina. Entonces lo más probable es que no tenga una función adecuada. Entonces, también ustedes piensen cómo es la presentación del Duchenne. ¿Qué les dije? Fíjense en qué momento se dieron cuenta los padres que el hijo tenía algo raro. En el jardín, porque es progresiva. Sí, Bien, pero ¿por qué piensan que es progresiva? ¿Qué va pasando con el músculo conforme pasa el tiempo? Tiene que Y va crecer. disminuyendo El la músculo- cantidad de tejido adiposo y va empezando a tener más masa muscular, digamos, va creciendo el músculo. Se va debilitando. Al revés, en la enfermedad de Duchenne, ¿qué pasa? Se va Ah, no. debilitando el Se va, músculo se y va se va perdiendo la masa fibrosando. muscular. No, Bien, aumentaba el volumen. hágame la relación, por eso, hágame la relación entre la estructura de la distrofina y por qué en un nene de 5 o 6 años se empieza a ver la enfermedad de Duchenne. ¿No es porque está en la plena etapa de desarrollo? Claro, porque se empieza a desarrollar el músculo y empieza a haber menos Empieza a contracción jugar, adecuada, digamos. empieza a correr. A ver, me gusta más por ese lado. ¿Qué pasa cuando corre? Se Estimula rompen al las músculo, fibras, sí. como Se decíamos. rompen las fibras. Bien, Las fibras entonces, se ¿qué van pasa? dañando de forma excesiva y al dañarse de forma excesiva se forma No tejido es un cicatricial. proceso excesivo, o sea, no es que el nene está haciendo fisicoculturismo, el nene está haciendo nene. Es un proceso Claro, o sea, fisiológico. yo lo pienso como que... capacidad de regenerarse. A ver, Agustina. No, iba a decir algo similar, que, o sea, el niño va a ser como un proceso normal, pero al tener afectada esta proteína, que altera la organización de la fibra muscular, va a dificultar que se regenere esa fibra, digamos. Entonces el problema está como ahí en la regeneración de la fibra muscular por Bien, su entonces ordenamiento. en el proceso, al no tener la distrofina, no tenemos una línea de fijación entre lo que es la miofibrilla con su sarcolema, y de esa forma no podemos hacer un proceso de remodelación adecuado. Entonces, por eso se va a empezar a ver conforme pasa el tiempo. En los procesos de destrucción, remodelación natural de un nene que empieza a jugar, correr, caminar, practicar, o sea, movimiento, etcétera, 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 vamos a tener cada vez mayor afectación. Bien, entonces vamos a tener que tenemos una célula tejido muscular no distrófico en el lado izquierdo y una distrofia del lado derecho. Bien. Fíjense que venían diciendo más o menos lo mismo, pero ustedes me tienen que comprar a mí. Cuando ustedes están hablando, cuando ustedes intentan exponer un tema, y cuando yo les hago una pregunta, ustedes tienen que, eso que tienen adentro de la cabeza, poder explicarlo. ¿Bien? Porque yo puedo asumir que más o menos están inclinados, más o menos lo entienden, pero yo necesito que me lo puedan transmitir. Y eso es lo que vamos a ir practicando acá. Ahí Agustina sí armó como, fíjense, como que armó un poco mejor la idea, más o menos de todo lo que venían diciendo. No estaba mal lo que estaba diciendo, pero yo necesitaba que me hagan la relación. Desde la proteína hasta lo que es la remodelación y la afectación en Duchenne. ¿Bien? Eso quiero que vayamos practicando. Para eso son estos casos. Porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, dentro de 3 semanas, un mes, cuando sea el parcial, que me describan la función, la estructura y las proteínas de una célula muscular, si ustedes me lo recitan así de memoria, no me sirve.
porque yo les voy a hacer probablemente una pregunta así y no me van a saber contestar. Por eso yo necesito que piensen. Las proteínas después se las aprenden, de memoria van a aprender cosas, pero así vamos a ir fijando cosas, y ahora calculo que la función de la distrofina ya se la aprendieron y ya está. Bien. Profe, a mí me quedó una duda, Sí. porque estaba leyendo en el libro de Fisio también el tema de la contracción muscular y demás, y en una parte hace como un apartado de la distrofina, y decía Sí. algo así como que cuando la distrofina es anómala o tiene algún problema, digamos, podía generar un aumento de la permeabilidad del calcio de la membrana, y que eso iba a hacer que los iones de calcio extracelular entren a la fibra muscular y que se iban a producir como cambios enzimáticos que podían llevar a la ruptura de la proteína, digamos. O sea, generar proteólisis de las fibras y eso. Sí, eso es un valor agregado que tiene la alteración de la distrofina en el Duchenne, y hace que el componente inflamatorio sea como más inflamatorio también. O sea, ya tenés la destrucción propia del movimiento y la remodelación, y además tenés todo ese proceso asociado a la entrada de calcio y a la señalización celular secundaria de eso también. Y por eso puede ser que en el preparado se vean como incluso más chiquitas las fibras. No, se ve más chiquitas porque con el proceso de remodelación y fibrosis no alcanza a remodelarse de una forma adecuada. O sea, imagínate Claro. que no tenés, o sea, la célula siempre necesita como rieles, como moldes para poder empezar a modelarse. Sí. O sea, la célula no tiene una persona que dice, bueno, esto va acá, esto lo acomodamos acá. O sea, siempre necesita algo que sea fijo, algo que sea constante. Cuando se pierde esa constancia, la célula empieza a hacer cualquier cosa, hacer lo que puede en realidad. Claro. Sí, O sea, porque ustedes no además se no son imaginan. todas iguales. Claro, por eso, ustedes imagínense, o sea, por eso es tan choto cuando pasa algo así, porque en realidad porque no tenemos un humano, un ser humano. O sea, uno tiende a decir, bueno, tiene la función, esto lleva y trae y acomoda, pero en realidad es una cuestión química. O sea, se pierde un enlace, se pierde una molécula, tenemos una enzima que no funciona bien, entonces empieza a hacer cualquier cosa la célula. Entonces, por eso esto que decís vos, son todas distintas, se acomodan así. ¿Bien? Ok, Hagamos gracias. una descripción histológica de todos preparados como para ir terminando, y así pasamos al otro tema. ¿Qué pueden ver acá? ¿Cuál es la diferencia entre un preparado y el otro? Profe, si está compartiendo, no se ve. ¿No se ve? Pasa que está compartiendo otra compañera, me parece. No Tienen estoy que compartiendo poner, yo, pero se me trabó. claro, tienen que poner la opción de ver el de histología. ¿Ahí lo ven? Está bien. Bueno. No sé si quiere compartir. Sí, está bien, con esa imagen. Dígame cómo ven en una imagen y en la... Profe, nosotros con el grupo teníamos una duda si lo que está entre medio de la imagen con con la distrofia muscular, lo que está más blanquecino es tejido adiposo o tejido cicatricial. Eso me tienen que decir ustedes. Está bien. A ver, no, o sea, no es de forro. O sea, piensen un poquito, a ver, o alguien más, ayúdeme. Ayúdenles. Yo leí por ahí que las células musculares igual podían tener cierta función en producir sustancias de tejido conjuntivo. ¿Podría ser por ahí? Más o menos, sí. O sea, ¿qué pasa en realidad con el proceso inflamatorio? Acuérdense que los fibroblastos siempre, que son los que producen la matriz extracelular, sí, están muy regulados por señales externas. Una de las señales externas que determina que los fibroblastos aumenten la matriz extracelular son los procesos, o sea, son la quimiotaxis y todos los moduladores inflamatorios que se producen, principalmente interleuquina 1, 10, no importa, un montón de interleuquinas, que principalmente, o sea, si bien los músculos pueden producir algún componente extracelular, principalmente lo aumenta. Alguien tiene el micrófono prendido. Está limitada lateralmente por los bordes semicirculares. Ahí está. Cuando empieza a aumentar esta señalización, tenemos mayor producción de tejido conectivo, pero principalmente por las células de la matriz extracelular, que en el músculo sano están metidas entre medio, entre célula y célula. Todo esto rosado, todas estas
vieron que se ven como unas escamas, cada eso es una célula, y adentro están las miofibrillas. Acá fíjense en el lado derecho cómo se ven esas células que están en la matriz extracelular. Las pueden diferenciar, fíjense que en el lado izquierdo no se diferencia de hasta qué parte es una membrana de una célula muscular y hasta dónde está la otra. Se ven los núcleos periféricos, y reconocemos que es un músculo estriado porque tiene una cierta estriación que se ve por el corte axial. Fíjense, en el lado derecho se ve un poquito mejor las estriaciones, pero no es el mejor corte para poder verlo. Pero fíjense la diferencia entre tejido extracelular, o sea, fuera de estos circulitos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Qué ven en el lado derecho que en el izquierdo no? Más tejido extracelular. Pero bueno, ¿qué tenemos en el tejido extracelular? ¿Qué ven? Mayor cantidad de células. Tenemos más células, o al menos se diferencian un poco mejor. Fíjense que hay núcleos que no Sí. son los miocitos. Son distintos, son un poquito Sí, más, un poco más estirados en algunas partes, más grandes. sí, son un poco más grandes y se ven más, y Más se ven más basófilos. cantidad, sí, más basófilos. Y esto que se ve en el medio, estas tiras rosadas que se ven en el medio, ¿qué es? Fibras colágenas. Bien, son fibras de colágeno, que principalmente los tejidos cicatrizales son muy abundantes y a veces suceden. Fíjense en cualquier cicatriz que tengan en la piel. Todo eso es colágeno que está acumulado. Bien, acá tenemos, no hay tanto colágeno, pero sí hay cierta fibrosis que se puede llegar a ver. Bien. ¿Algo más? ¿Y qué consejería genética le darían a esta familia? Nosotros habíamos pensado la perspectiva de un tratamiento a nivel genético, pero ¿Están viendo ahí mi imagen? ¿No? ¿es la del Power? Sí, ahí quiero compartir. Dale, ¿a nivel genético qué? Ese profe. Claro, que podría ser por parte de la madre, o sea, sí. Pero en realidad con los hijos es como que las probabilidades son bastante altas y no se les ¿Para quién son recomendaría altas? para O los sea, varones. todos los hijos varones van a estar enfermos y las mujeres no. A ver. ¿Todos los varones van a estar enfermos? No, Sí, un porque 50, tienen un solo No, porcentaje. un profe, 50. nosotros No. hicimos en nuestro grupo y sale el 50% de los varones. 50% de los varones está enfermo, porque acuérdense que es una enfermedad recesiva ligada al X. ¿Y qué otra cosa importante tienen que decirle? O sea que las mujeres van a ser. ¿Las mujeres van a ser? Sanas. Pueden ser sanas completamente o portadoras sin la expresión de la enfermedad. Bien, son sanas todas y la mitad va a ser portador. Bien, Claro. ¿y qué le diría a la familia que está preocupada por la hermanita de 40 días? Que no va a presentar la enfermedad. Bien. Vamos a ir practicando eso, no va a ser para hoy porque nos vamos a tomar mucho, pero la idea es que ustedes piensen y pongan en el lugar de este médica que está frente a la consulta. Ustedes cuando sean profesionales, cuando supongamos que en algún momento se reciban, van a tener que actuar, o sea, hablar con sus pacientes, y cuando ustedes estén hablando con el paciente no van a decir, no, porque es una proteína que participa en el uso muscular y es una enfermedad recesiva ligada al X, así que vos quédate tranquilo que tu hija no va a tener nada. No. Ustedes tenemos que pensar que, o sea, es una enfermedad que está asociada al desarrollo de los músculos, generalmente se empieza a presentar de a poco y con el tiempo va empeorando, es una enfermedad grave, y hay que tener en cuenta que dos cosas. Primero, la hija que ya tiene altísimas chances de ser portadora de la enfermedad, pero como es una enfermedad que solamente generalmente tienen los varones, es muy poco probable que su hija la presente. ¿Bien? Lo que sí, su hija en el momento de querer tener hijes,
va a tener que tener en cuenta que lo más probable es que se tenga que hacer un estudio genético para ver si tiene este gen o si tiene esta información que se la pueda traspasar y enfermar a un bebé varón. Bien, eso se tendrían que decirle con respecto a eso. Y respecto a si pueden seguir teniendo hijos o no, ustedes tienen que desaconsejar rotundamente que esta familia siga teniendo hijos, porque tiene una chance de 1 en 4, que es durante cada embarazo vuelve a ser 1 en 4, no significa que ya tuvo uno, no, tiene 4 chances de no tener ningún otro hijo afectado. Cada vez que quieran tener un hijo, 1 de cada 4 de esos hijos va a ser un niño enfermo. Bien, entonces es re importante darle esa consejería y darle, bueno, la chance de elegir tenerlo o no. ¿Bien? Profe, una pregunta, ¿no? Porque a mí me surgió la duda. Puede ser de que el médico, no sé si este es el caso, por ahí va a depender de cada uno, ¿no? Pero puede ser de que el médico en esa situación recomiende no tener más hijos o algo así. Puede ser que eso se diga, o sea, no tanto, o sea, porque es una enfermedad grave, o sea, imagínate, uno tiene que limitar el daño de las personas, porque nosotros conocemos, está bien. Uno, cuando tienen un hijo, o sea, piensan que es lo más lindo, qué sé yo, y que se la van a bancar, y que van a ir hasta al final y lo van a acompañar, pero nada. No tenés que, o sea, si tenés un pibe que es complicado, imagínate tener 2 pibes con lo mismo. Bien, entonces tienen que ir con tacto, con empatía, entendiendo los tiempos de la familia y demás, pero lo tienen que desaconsejar. Y si quieren tenerlo, nada, la chance de que sea y no se puede hacer nada. O sea, por más que hagamos tratamiento y demás, estas personas tienen una expectativa de vida disminuida respecto a la población general. No llega ninguno adulto. Sí. Sí, profe, eso era lo que yo pensaba. O sea, y lo que tiene por ahí de distinto esta enfermedad a otras, por ejemplo, una enfermedad grave, no sé, una trisomía 13, por ejemplo, que se mueren ahí a las horas de nacido, que estas personas crecen, o sea, son personas que no es que tipo un bebé que se va a morir a los 5 días, bueno, es como que, bueno, está bien, la familia quiere tenerlo. Acá son personas que ya se desarrollan como personas, ya tienen, o sea, se me escolarizan, se van dando cuenta de sus limitaciones y en un momento ya no pueden jugar y correr más y están con un respirador. Entonces, esa es la vida que están eligiendo para una persona para traer al mundo. Me parece algo muy egoísta y decidirlo, a pesar de tener toda la información, decidirlo igual, entonces se desaconseja casi rotundamente y bueno, o sea, No hay tratamiento para la enfermedad, ¿no? Sí, hay tratamiento, pero fíjense a nivel estructural, o sea, generalmente cuando tenemos una alteración estructural de esta índole, es muy difícil hacer un tratamiento adecuado. Lo que se va haciendo es limitar la respuesta inflamatoria con una inmunomodulación, pero que nunca va a ser completa. O sea, no podés inmunodeprimirlo al punto tal que no genere respuesta inflamatoria. Porque o sea, se moriría de una infección porque está totalmente inhibido su sistema inmune. No responde. Se resfría y capaz que... No responde para nada más. Tengo una consulta. ¿Esto se puede detectar en el embarazo? O sea, ¿hay algún estudio que pueda detectar esto en el embarazo? Me encanta que lo hayas planteado, porque a ver, ¿qué harías vos? O sea, vos sos la médica, ponele Agustina, vos sos la médica y familia quiere detectar en el embarazo. Detectar, o sea, tiene el embarazo, supongamos esta hija creció y nunca se hizo el test, se quedó embarazada, y ella ahí en ese momento quiere hacer detección. Vos decís, Agustina, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer la detección, hacemos unas técnicas moleculares, lo detectamos. ¿Qué haces vos como médica en esta mujer que está embarazada, por ejemplo, en el primer trimestre? ¿Qué harías? Sabiendo qué es la enfermedad de Duchenne y cómo es y demás. No sé. Por ejemplo, sabemos que tenemos el aborto legal en nuestra ley, en nuestras leyes, está la opción de un aborto legal. ¿Ustedes piensan que este individuo entraría en esas condiciones de aborto legal? Profe, si está dentro del periodo donde está legalmente permitido, yo creo que entraría. Uno corresponde decirle... Pero fíjense que es una enfermedad, ¿en qué momento es grave? Es que en realidad por ahí,
hablar del aborto por ahí sería extralimitarse porque estás metiéndote con cuestiones morales de la familia que va a tener el hijo. En todo caso, exponer que va a ser una vida extremadamente sufrida y difícil, tanto para el niño sobre todo, como para los padres. Y a Claro, partir de siempre ahí, el acompañamiento del aborto legal o no. Hablo del acondicionamiento de salud. Ya sé que es legal, pero hablando del acondicionamiento de salud y una decisión, si bien el aborto es legal en cualquier condición, pero vos cuando hablas de este embarazo, por ejemplo, vos tenés que decirle esto, de que es un niño que puede nacer, que puede tener su primera infancia, todo normal, y que la prevención de la enfermedad va a ser a futuro. Si vos, o sea, vos ahí, la decisión sí va a ser de la mujer y va a ser totalmente inimputable porque legalmente es así. Pero dentro de estas condiciones, o sea, nosotros tenemos que dar la información. La información que vos les vas a dar es eso, o sea, que no es como un niño que se puede morir gravemente en las primeras horas, en los primeros años de vida. Puede vivir Claro, 20 yo años. lo pensaba como en ese lugar, quizás si se puede detectar antes, digamos, los padres pueden decidir si quieren o no que su hijo lleve esa vida y que incluso pueda morir, digamos. Lo que pasa es que si te pones, bueno, sí, está bien, es un planteo, es algo más moral y ético que otra cosa, pero eso, dentro de las Claro, claro, causales que pero yo por ahí pensaba si se, quería saber solo si se podía se podía hacer una no, detección temprana de poder antes. se puede. De poder se puede, pero por eso me gustó que este debate esté, porque generalmente las causas, o sea, cuando vos aconsejás el aborto, porque no es algo que sea totalmente gratis. Yo, ojo, estoy a favor del aborto profundamente, pero no es, o sea, en lo que es la vivencia en el día a día de lo que es la decisión y lo que conlleva para una mujer muchas veces abortar, tiene que tener el resto de la información. Si bien puede ser es una enfermedad grave, también no deja de tener su costo a hacer un aborto. ¿Bien? Pero No, bueno, obvio. si se hace un diagnóstico precoz, se puede tomar la decisión con un poco más de información, pero bueno, esto es lo que O decía. quizás incluso para poder alertar a los padres y que no sea una sorpresa que venga, o sea, como una sorpresa en la niñez y que vean el deterioro de sus hijos. Quizás si ya lo saben de antes, es distinta la Claro, predisposición. tal cual. En realidad lo ideal sería que no se llegue a embarazar. O que si se quiere Claro, embarazar, primero se haga la detección y si no tiene no es portadora del gen, ya está. Puede Lo que pasa es que tranquilamente. ¿cómo lo sabe? Si nunca, o sea, en el caso de que si no tuvo hijos, ¿cómo sabe si sos portadora? No, por eso, obvio. Ah, Eh, o sea, suponiendo este caso que que tenemos una mamá afectada y que tiene un hermano que tiene Duchenne. Por ejemplo, perfecto. si vos, por ejemplo, vos, Paula, vos querés tener hijos y tenés un hermano que tiene Duchenne, lo más correcto es que vos te estudies para saber si vos sos portadora o no. Por Claro, eso, va en eso y en eso va la consejería genética en este caso. ¿Bien? Profe, igual Porque a capaz lo alguno mejor, de su familia ya tenía, y bueno, como decís en este Bien, caso, ya por eso, eso. igual Sí. imagínense, hay un montón de enfermedades que pueden ustedes ser portadoras y estudian todas las embarazadas, o sea, solamente las que tienen plata lo hacen, porque son estudios muy caros. claro, y además tampoco todas las familias saben que, o sea, hay familias que quizás nunca tuvieron acceso a la salud y no saben que por ahí algún familiar murió de esta enfermedad, digamos. Tal cual. No, tal cual, Creo tal que cual. puede Por pasar. ahí justo el Duchenne lo que tiene que es muy característico y generalmente Ujú. como que se notará, o sea, como que te enteras que un Claro, hermano tuyo murió a los 15 años porque no podía respirar. Es como que algo más obvio, ¿no? Es como por ahí algunas otras enfermedades que son un poco más difíciles. Y además lo que tiene ujú, que al ser X recesiva, o sea, siempre hay alguien en la familia que lo tiene, no es como una recesiva que tenés que esperar a unirte a otro recesivo. Y generalmente esas son más claro. difíciles de encontrar. ¿Bien? Claro. Bueno, se prendieron, me gusta. Bueno, vamos con el caso del nervioso. A ver, alguien de los grupos que se quiera copar y proyectar y mostrar un poco. Al menos lean el caso. Ahí compartí la pantalla.
No sé si alguien quiere leer. Yo Yo lo leo si querés. Ah, bueno. Bueno, dice, Pilar, de 14 años, es llevada al hospital donde usted trabaja por problemas para articular la palabra. Presenta ptosis palpebral, bilateral y debilidad facial. Aunque está orientada y puede escribir coherentemente, y en el examen físico usted constata además una debilidad de los músculos de los brazos y tórax. Usted decide internarla para evaluar la evolución y al segundo día la debilidad se extiende a la parte superior de las piernas. Ante este cuadro clínico, usted realiza una punción lumbar y al recibir el análisis del líquido cefalorraquídeo, observa que están elevadas las proteínas. En el interrogatorio, la familia cuenta que hace una semana tuvo un cuadro de enteritis por Campylobacter jejuni. Teniendo en cuenta este antecedente y la evolución del cuadro, usted sospecha que la paciente está desarrollando un síndrome de Guillain-Barré, por lo cual la ingresa a la unidad de terapia intensiva. Luego de 3 meses internada, durante los cuales requirió, entre otras cosas, soporte ventilatorio, la paciente es dada de alta e inicia un tratamiento de rehabilitación que le permite recuperar totalmente la función motora. El síndrome de Guillain-Barré es una patología de origen inmunitario en la cual, luego de una infección previa por ciertos microorganismos como Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae o virus Coxsackie B5, un grupo de linfocitos sensibilizados reacciona con componentes proteicos de la vaina de mielina de los nervios periféricos destruyéndola. La consecuencia de esto es una parálisis muscular progresiva, con pérdida de la función respiratoria, por lo que es necesario dar soporte ventilatorio. Puede observarse también afectación sensitiva, aunque es menos problemática que la afectación muscular. Bueno, el primer consigna le explique cómo está formada la vaina de mielina, relacione la función de la misma con las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré. Bien. Ahí, bueno, nosotros investigamos con mi grupo y encontramos que la mielina es una estructura multilaminar formada por 75% de lípidos complejos, como fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, y 25% de proteínas, entre las cuales, en específico, la mielina del sistema nervioso periférico tenía la proteína P0, la PMP22, la MVP, la MAG y la caderina E. Bueno, también pusimos que la mielina se encarga de asegurar la conducción rápida de los impulsos nerviosos, aislando el axón del compartimento extracelular. Esta patología hace que los linfocitos ataquen y destruyan a las proteínas de la vaina de mielina de los nervios periféricos, haciendo que el impulso nervioso sea más lento o nulo, generando una parálisis muscular. A eso llegamos como conclusión en base a lo que preguntaba ahí. Que al destruir las bandas de mielina, el impulso nervioso era más lento. Quiero que hablemos un poquito de eso. O sea, si ustedes piensan, cuando no tenemos vaina de mielina, comparemos un nervio que tiene vaina de mielina y otro que no tiene, ¿cuánto más lento es? No, segundos, si no me equivoco, microsegundos. ¿Y ustedes piensan que eso va a afectar en la función de un músculo? Sí, totalmente. ¿Que sea unos microsegundos más lento? No, para mí no. No. Bien. Para mí no, profe. Pero ¿qué es, o sea, qué es lo que pasa? O sea, más que con la disminución del impulso, ¿qué es lo que importa? O sea, que vos lo dijiste, pero quiero que lo recuperes. Que se interrumpe el impulso directamente. Claro, se destruye el nervio, se destruye esa parte del nervio y no hay impulso. Bien. Entonces, ¿cómo hacen la relación ustedes con lo que presenta la paciente
con lo que saben ustedes de Guillain-Barré ahora, porque yo se los dije y un poquito lo buscaron acá. ¿Qué cosas tiene o qué cosas no tiene la paciente? Fíjense que está como todo escrito en el caso. La paciente no tendría las vainas de mielina, entonces los impulsos nerviosos irían mal. O sea, como yo lo llegué a entender es que al no tener las vainas de mielina trabajan como un aislante un aislante eléctrico, ¿no? Entonces, una de las funciones es ayudar a que el impulso llegue más rápido al músculo, ¿que no? Entonces, al no tener esto, había entendido que vio esos nodos que están ahí, esos espacios, esos son lugares donde ocurren las despolarizaciones y de ahí va viajando más rápido el impulso. Entonces, al estar rotas estas vainas de mielina, o sea, es como que aumenta la despolarización, y nunca llega rápido el impulso. Algo así lo había entendido. Claro, pero acabamos de decir que no depende de la velocidad del impulso. Me equivoqué. No estás equivocado, sino que no tiene que ver tanto. Sucede eso inicialmente, pero hay un proceso inflamatorio asociado. Fíjense que ahí tenemos los linfocitos, los anticuerpos, que genera toda una cascada inflamatoria que termina dañando lo que es la estructura nerviosa en sí. Pero quiero que me hagan la relación de por qué la paciente tiene esto. Fíjense que tiene la tosis, tiene que le cuesta respirar, que no se puede mantener erguida, que después empieza a afectar a los músculos de las piernas. Pero habla bien, te dice que habla bien, que entiende, que se puede comunicar. Porque afecta al sistema nervioso periférico, no al sistema nervioso central. Bien, entonces ¿con qué estructuras va a estar asociada? ¿Con qué vainas de mielina? ¿Con qué células? Nosotros pusimos que tiene que ver, claro, con las proteínas que son producidas por las células de Schwann, que son Bien, distintas eso. a las que produce los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Bravo, es eso. O sea, fíjense, eso es lo que quería que llegara. O sea, fíjense que ustedes teniendo en cuenta eso, ustedes pueden entender por qué la enfermedad se presenta así, por qué la piba puede hablar, por qué la piba puede entender todo. ¿Bien? ¿Qué otras células del sistema nervioso conocen? ¿El sistema nervioso periférico? Claro, porque acá viste que hay que decir en un punto que habláramos de las otras células y de los otros del sistema nervioso. Nosotros con mi grupo las comparamos con los de oligodendrocitos del sistema nervioso central porque es la encargada también de producir la mielina, axones. Claro, pero vieron que el pulso dice que otras estructuras y que otras células o sea, están en el sistema nervioso en general. Las células satélites y las células guía y las neuronas. Bien, fíjense que en este esquema tenemos separado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central vamos a tener principalmente las células ependimarias que van a participar de lo que es toda la formación y el movimiento del líquido cefalorraquídeo, los oligodendrocitos que van a generar la producción de la vaina de mielina. Deja de compartir, así comparto yo. Bueno. Principalmente vamos a tener las neuronas, las células de la glía y las células de Schwann y células satélite a nivel periférico. Las neuronas, bueno, esto lo van a ver después, porque no me interesa que lo veamos ahora. Paso. Y después tenemos la célula neuroglía, que vamos a tener los astrocitos, principalmente los fibrosos y los protoplasmáticos, los oligodendrocitos y los microgliocitos de las células de microglía. La glía, principalmente vamos a ser las encargadas de la formación de la mielina, principalmente a nivel de oligodendrocitos y las células de Schwann a nivel periférico. Los astrocitos van a ser unas células que van a recubrir lo que son las neuronas y van a recubrir lo que son los capilares sanguíneos, capaces de generar una regulación y una modificación de lo que es la función neuronal. ¿Bien?
Vamos a tener astrocitos de tipo fibroso y los astrocitos de tipo protoplasmáticos, que su estructura más que nada es una cuestión no tanto relacionada a su función, sino a su localización. Los fibrosos suelen ser un poco más relacionados a la regulación de lo que son las interacciones neuronales, y los protoplasmáticos más que nada de la barrera hematoencefálica. Pero los astrocitos, entonces lo que vamos a hacer es, esto es un esquema que muestra que el astrocito va a tener prolongaciones que van a estar unidas a nivel de las neuronas, a nivel de los nódulos de Randier y a nivel de los vasos. Bien, a nivel de las neuronas lo que va a hacer es generar pegando una neurona al lado de la otra, o sea, va a estar una unida al lado de la otra, haciendo que haya una barrera total entre los componentes extracelulares y las neuronas en sí. Bien, entonces, va a ser, relacionando con los componentes del vaso, va a hacer que pase todo desde el vaso hacia adentro del astrocito, y ese se lo va a entregar a las neuronas por los nódulos de Randier, por la sinapsis o por las dendritas donde se relaciona, donde se pegue el astrocito. Bien, entonces teniendo esta capacidad de regular todo lo que entra, regula todo lo que es el metabolismo neuronal. Entonces va a ser que va a mantener, en el caso, por ejemplo, supongamos una persona se está ahogando, está bajo el agua, no tiene oxígeno porque tiene una neumonía, tiene un montón de casos en los cuales está sufriendo una injuria, un daño cerebral, lo que hace el astrocito es mantener su función neuronal a costa de su trabajo. O sea, lo que va a hacer es hacer un ambiente lo más propicio para que se pueda mantener la función neuronal. Bien, también los astrocitos, los que van a participar a nivel de la sinapsis, van a ser los que van a hacer la recaptación de los neurotransmisores que son liberados a nivel de la terminal sináptica. Entonces, van a haber algunos fármacos, principalmente, por ejemplo, los antidepresivos, que van a ser blanco a nivel de la recaptación de algunos antidepresivos a nivel de la recaptación de estos neurotransmisores. Entonces lo que va a hacer es que los astrocitos no los puedan recaptar tan fácilmente. Entonces, de esa forma, cuando nosotros queramos hacer tratamiento, por ejemplo, para una depresión en la cual queremos tener y mantener la serotonina y la dopamina, que serían los neurotransmisores que están inhibidos en un proceso depresivo mayor, los vamos a hacer los blancos a nivel de los astrocitos para que se mantengan y no se recapten tan rápido, entonces se mantengan en la terminal sináptica más tiempo haciendo su función. Bien, se vio que también los astrocitos se están pegados entre sí por uniones gap, entonces permiten el paso de sustancias, calcio, potasio, que generando despolarización de membrana, modificación de la función del astrocito y una comunicación a través de un gradiente electroquímico entre astrocito y astrocito, que también va a depender de la despolarización de las membranas neuronales. Bien, entonces está como un poco más amplio la capacidad de comunicación entre célula y célula. No está tan ultra especializado como una neurona que tiene una dirección, que puede determinar diferentes tipos de frecuencia, de despolarización y demás, pero sí tiene una regulación entre neurona y astrocito, y entre astrocito y astrocito. Bien, van a haber muchísimos factores que van a estar modulando y regulando la función astrocitaria, y principalmente lo que va a pasar es que van a determinar cómo se modifica, o sea, qué funciones tiene, cómo lo hace, cómo recapta, qué tanto remodela, qué tanto repara, y qué tanto está regulado todos los procesos de funciones metabólicas. Bien, como a grandes rasgos. Esto es lo de los oligodendrocitos, que serían similares, que acuérdense que un único oligodendrocito puede recubrir y formar una mielina múltiples axones, o en el mismo axón múltiples veces, y la célula de Schwann, a diferencia de el oligodendrocito, es una única célula de Schwann sobre un axón para formar vaina de mielina. Hay veces que esta célula de Schwann puede recubrir axones amielínicos, haciendo una función de protección, pero no genera vaina de mielina a su alrededor. Eso es como muy importante, que cuando la célula Schwann recubre varios axones, que serían estos que se ven en azul en este gráfico, no generan vaina de mielina. Bien, la célula de microglia, función de defensa, y la célula de epidimarias para recubrir la cavidad por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos, yo le hago una mención especial porque forman parte de lo que es la barrera cefalorraquídea. A diferencia de la barrera hematoencefálica, que está formada por los oligodendrocitos, vasos y neuronas, la barrera hematocefalorraquídea es el lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que es un ultrafiltrado. Imagínense que no puede pasar a los componentes que están en contacto directamente con el encéfalo y la médula cualquier cosa. Entonces necesitamos que haya una barrera que regule que los capilares sanguíneos que se ven acá arriba
no pasen bacterias, no pasen componentes inflamatorios o muchos componentes inflamatorios hacia el líquido cefalorraquídeo para no producir daño. Es como un santuario. Acuérdense que cada vez que hablamos de una barrera, hablamos de un santuario histológico. Ustedes van a ir viendo con el tiempo, cuando veamos masculino vamos a ver la barrera hematotesticular, y cuando veamos riñón vamos a ver, por ejemplo, la barrera de filtración glomerular. Son diferentes barreras que vamos a ir viendo, las componentes, es importante que se los aprendan, lo preguntamos siempre, tanto en el escrito como en el oral, pero a mí me gustaría que ustedes entiendan ver la diferencia entre lo que es la barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefalorraquídea. ¿Bien? Eso sería como a grandes rasgos la diferencia. Acuérdense que el plexo coroideo, el lugar donde se producen, entonces tenemos vasos, las células epentimarias que recubren el plexo coroideo, que va a ser a través de donde se filtra. En cambio, en el otro, tenemos neurona, astrocito, vaso. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Que decía que, o sea, en el análisis de sangre salía que había como un aumento de la producción de proteínas. ¿Tiene que ver con esto de por qué están siendo destruidas? Ni, o sea, el componente inflamatorio está a nivel de diferentes lugares, principalmente a nivel de líquido cefalorraquídeo. Lo que sucede es que hay un aumento de proteínas, pero es porque tenemos una degradación masiva de proteínas del sistema nervioso periférico que de alguna forma llegan al sistema nervioso central. Pero no es una destrucción tal, o sea, hay algunos componentes del sistema nervioso central que se modifican y se alteran, pero principalmente es a nivel de los nervios periféricos. Bien, principalmente serían a nivel donde están los primeros nervios periféricos, que son los que están en la cola de caballo dentro del canal medular. Esos son los que se afectan y por eso se aumentan las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Entonces, en la pregunta que hice, ¿cuáles son las estructuras responsabilizantes? ¿Serían esas? ¿O serían los linfocitos? A ver, déjame... Porque no serían como los linfocitos los que estarían atacando algo que no es. Aunque ya lo dice igual en el coso. ¿En qué pregunta decías vos? ¿A qué te responsabiliza esto? Es que en realidad, claro, en realidad es por todo. O sea, la reacción autoinmune es por una reacción cruzada. Principalmente es por los linfocitos B y las células, los anticuerpos que se producen a partir de los linfocitos B. Sería de las estructuras que están responsables en este caso. Bien. ¿A qué estructura hacen blanco? Es a la vaina de mielina. Es como un poquito más de lo mismo. Es como dar vueltas por sobre lo mismo. Bien. Y los grupos en el punto 4, ¿qué lograron pensar? ¿Por qué se recuperó después de 3 meses? O sea, totalmente recuperada después de 3 meses de rehabilitación. Nosotros con mi grupo pusimos que como atacaba a las células de la neuroglía y estas tienen capacidad de poder regenerarse. En cambio, si atacaba a las células del sistema nervioso central, que son las neuronas, bueno, también hay de la glía, ¿no? Pero estas no se decía las neuronas, la pregunta. Y estas no tienen capacidad mitótica. Pero dijimos que se destruyen las neuronas, por eso no tenemos impulso nervioso. Puede ser que se puede recuperar porque no es algo génico también. O sea, no sé si va a muchas enfermedades que tenemos destrucción, por ejemplo, a ver, tener un accidente y cortarse un nervio no es algo génico y no tenés recuperación de ese nervio. Entonces, ¿por qué piensan? Va por ahí, está bien, van encaminados, Lucas, pero quiero que lo piensen un poquito más. Relacionado a la función de las células de Schwann. Dijimos que hay destrucción. Se hacen mierda todas las células de Schwann. Y con eso se destruye el nervio. Pero ¿qué pasa después? Dijeron tiene capacidad mitótica las células de Schwann. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué función tiene la célula de Schwann además de formar la vaina de mielina? Sirve como apoyo de la célula, o sea, como apoyo a la célula nerviosa. Promueve la regeneración del axón, por así decirlo. Bien, eso es re importante, es una función que tiene las vainas o sea, la célula de Schwann promueve la regeneración del axón.
Entonces, lo que hace la célula de Schwann es generar como un molde para que después la neurona esté extendiendo por esos filamentos de actina que va haciendo como pseudópodos, como que se estira membrana y se va metiendo dentro de la célula de Schwann, hace que en algún momento se regenere la acción de alguna forma. ¿Bien? Eso lleva tiempo, y fíjense qué pasa con un músculo que no está estimulado porque se cortaron los nervios, se dañaron los nervios. ¿Qué va a pasar si un músculo no lo estimulamos? Se atrofia. Atrofia. Entonces, tienen que ver un poco con eso la recuperación. Un poco tenemos que darle el tiempo a que todas las células de Schwann que se hicieron mierda en el proceso de la enfermedad se regeneren. Una vez que se regeneren esas células de Schwann, que ayuden a que los nervios, a la parte de los nervios, las regiones axónicas de esas neuronas, se regeneren. Una vez que tengamos eso, que empiecen a establecer sinapsis nerviosa con los músculos y que esos músculos empiecen a desarrollarse, a romperse las fibras, a estimularse para que se sigan regenerando y volver a tener la fibra muscular que teníamos de antes. Bien, lleva tiempo para hacer eso. Y algo re importante de todo esto es que también el tratamiento que se le hace, o sea, se los cuento, no se lo tienen que saber, el tratamiento que se le hace es una inmunomodulación selectiva principalmente basado en inmunoglobulinas. Lo que se le hace a las personas que tienen Guillain-Barré es un tratamiento, y cuanto más temprano lo estableces, lo que se hace es ponerle unas inmunoglobulinas policlonales que se llaman. Lo que se hace es, de individuos se saca suero, de muchísima gente, muchísimas, cientos de personas se saca suero, se lo ultrafiltra y solamente se dejan los anticuerpos. Entonces tenemos anticuerpos de todo, anticuerpos, millones de anticuerpos, que se ve que al tener anticuerpos que reaccionan ante todo, hacen como una respuesta hacia todos los anticuerpos que están formados en la célula, a la persona que nosotros se le ponemos esta medicación, ¿bien? Entonces, lo que se hace es como resetear el sistema inmune de esa persona, eliminando todos los anticuerpos que tiene y que tuvo. Entonces, de esa forma frenás la respuesta inmunológica basada por anticuerpos. Bien, es una medicación súper cara, súper cara, pero bueno, cuando nosotros estamos seguros de que esta enfermedad está relacionada a este mecanismo de acción, o sea que sospechamos un Guillain-Barré, las obras sociales y el sistema público la cubren. Bien, imagínense por dosis, creo que está como 500.000 pesos la dosis, y un adulto, por ejemplo, de 70 kilos, más o menos recibe 14 dosis, así imagínense lo cara que es. De 14 kilos, de 70 kilos, 14 dosis. O sea, imagínense lo carísimo que es esta medicación. Pero está bueno que lo cubra la obra social, igual, dentro de todo. O sea, aparte sí, pero vos tenés que estar seguro de, o sea, tenés que justificar. Ah, obvio, sí. Aparte la obra social no te va a dar ni un centavo si no está totalmente seguro. Tal cual. Pero bueno, supongamos que esta no se lo hizo tan temprano el diagnóstico, fíjense que terminó en respirador, así que tenemos una afectación bastante severa. Entonces, nada, costó un poco la recuperación. Fíjense la pregunta que sigue. Si las células que se hubieran afectado, en vez de hacer las células de Schwann, hubieran sido las neuronas, ¿qué piensan que hubiera pasado? ¿Que no se hubiera recuperado? ¿Por? Hubiera quedado con secuelas. ¿Las neuronas no se regeneran? Claro, porque no se iban a regenerar las neuronas. ¿Las neuronas se regeneran o no se regeneran? Tienen una capacidad de regeneración muy, muy baja, entonces hubiera quedado con un daño neurológico. Bien, eso quiero que un concepto que quiero que les quede, que nunca más en mi vida quiero escuchar un alumno que salga de mi comisión que diga que las neuronas no se regeneran. Las neuronas sí se regeneran, tienen una capacidad mitótica baja, pero con un estímulo adecuado sí pueden haber regeneración. Eso explica con ACVs extensos, procesos degenerativos neuromusculares, que con una estimulación adecuada podemos tener una cierta rehabilitación. Tampoco existen los milagros, no es que una persona que tiene medio cerebro quemado va a regenerar y con células madre y todas esas mentiras que se publica mucho, pero tiene una capacidad de regeneración. Profe, ¿en qué partes del cuerpo o en cualquier parte del cuerpo, o sea, se puede regenerar? En cualquier parte, siempre que tengan estímulo, todavía no sabemos bien qué estímulos hay. Se sabe, por ejemplo, hay enfermedades neurodegenerativas que con células madres pueden mejorar. Por ejemplo, pero bien cuando juntan plata para llevarlo a China, para hacer tratamiento, bueno, los tratamientos siempre va a tener cierto rédito y tiene algo, pero hay que ver la extensión y el lugar. Bien, por ejemplo, se han visto que ACVs en personas tempranas, en personas jóvenes, en personas que tienen una capacidad regenerativa y con un estímulo adecuado significa
todos los días, todo el tiempo, durante años, puede llegar a tener una cierta recuperación. A mí me pasó, por ejemplo, con una nena de 11 años que estuvo en un accidente de tráfico, que estaba acostada atrás en el asiento trasero, y los papás, los dos iban con cinturón, la nena se lo había sacado porque estaba durmiendo. Tuvieron un accidente, volcaron, la nena salió despedida, tuvo pérdida de masa encefálica, afectación neuronal, y en un momento la nena solo lo único que movía era un brazo. Con la estimulación adecuada, los papás que estuvieron todo el tiempo, rehabilitación y demás, ahora la nena camina, se comunican, está bien, no es una brillante y no va a ser una carrera universitaria, pero de pasar de caminar, solamente mover un brazo y no poder comunicarse, ya puede establecer cierta comunicación y tener una vida un poco más adecuada a su edad. Bien, entonces... Además de la regeneración neuronal, también juega un rol en la plasticidad neuronal, ¿no? La generación de nuevas sinapsis, etc. Por eso, a eso es lo que voy con la estimulación. Un concepto re importante de la plasticidad neuronal es eso, es la capacidad de las neuronas de modificar su estructura y su función a partir de los estímulos externos. Entonces, si los estímulos externos son adecuados, nosotros en la plasticidad neuronal va a hablar de procesos de aprendizaje, procesos de memoria y procesos asociados a funciones superiores, también hablan de una función estructural. Si una neurona que se cortó el estímulo, no la estimulamos nunca más, ya está, se muere, no generamos más neuronas, ni más sinapsis, ni nada. Pero si esa neurona la estimulamos, en algún momento va a decir, bueno, está bien, necesito establecer una red neuronal hasta esta neurona que está al lado, y la sigo estimulando, se establecen más redes, hasta que se adquiere una nueva función, o se aprende, o de otras rutas se puede lograr el mismo objetivo. Es eso, o sea, a eso va relacionado la plasticidad neuronal, y a eso va relacionado por ahí este punto. O sea, no tiene tantas chances de una recuperación tan rápida como en 3 meses, pero puede haber cierta recuperación, no ad integrum como pasó acá, pero sí puede suceder. ¿Bien? Perfecto, re bien, me gustó la clase. Falta un poquito afinar por ahí este tema de hablar, el tema de perder el miedo, el tema de intentar acomodar un poquito las ideas, pero vamos bien, vamos bien. No pretendo que lo hagan de una, pretendo que esto sea algo progresivo, y pretendo que lleguemos a un examen oral, que puedan hablar y todos estos temas poder... Bien. La próxima clase, yo les aviso por mensaje cómo nos organizamos, ¿vale? Vemos. De última podemos llegar a hacer así, si me da la habilitación Ávila de adelantarles, de última o sea, si puedo, tengo que ver mis horarios y demás, si puedo, porque generalmente nos hacen cubrir los feriados con guardias, así que nada, si yo puedo, los hacemos, y si no, bueno, nos atenderemos a las consecuencias de tener esta comisión en estos días. Bueno. Profe, te hago una pregunta antes. Sí. El tema de, no sé si todavía ya saben cómo va a ser la modalidad de parcial, pero yo te quería consultar si para parcial nosotros vamos a ver preparados desde microscopio en el parcial. Todavía no se sabe, eso pregúntenselo a la doctora Ávila, cuando tengan teórico y cuando tengan algún tipo de comunicación con ella. Lo que ustedes no se preocupen en la forma de evaluación, porque ustedes no tienen que estudiar en pos de la evaluación, sino ustedes tienen que ir aprendiendo. Acá las habilidades que le van a pedir van a ser manejo de microscopio, pero no manejo total de microscopio, sino el diagnóstico de los preparados. Entonces, no quiero que hagan lo mismo que, incluso hasta puedo haber hecho yo, no voy a hacerme el careta de que no, de estudiar en pos de lo que le van a tomar. Entonces, yo no quiero que ustedes sepan el preparado, y si saben, o sea, porque saben la forma que tiene el preparado de vejiga, saben cómo se ve la vejiga, van a hacer el diagnóstico porque se acuerdan de eso. Porque yo quiero que en realidad aprendan a poder reconocer esta vejiga, y la vejiga que vemos en el microscopio de Massachusetts, y la vejiga que vemos en otro lado, como para que no irnos tan fino, porque a mí no me interesa que me expliquen toda la ultraestructura de todo, como un patólogo, pero sí que veamos esto, de que sepamos características específicas que me puedan reconocer un uroterio acá en un microscopio proyectado, o en el preparado que le mostremos nosotros. ¿Bien? O en un preparado de así que mostramos nosotros virtuales, electrónicos sería. Tal cual, por eso. Yo quiero que, yo sé que no te voy a dejar tranquila con este discurso, pero yo quiero que intentemos aprovechar los tiempos, que tenemos tiempo. No estamos hablando de que tenés que aprenderte un preparado un día antes de rendir, estamos hablando de 2 meses antes. Entonces,
Si nosotros podemos aprender, o yo te puedo dar las herramientas para que vos puedas reconocer ese preparado, ya sea cualquier sea la metodología de evaluación, ya está, ya logramos el objetivo y vas a llegar mejor al parcial, vas a llegar mejor al final y vas a ser, como yo considero, mejor profesional después también. ¿Bien? Entonces, ese es mi fundamento de no decirle cosas, porque primero que no las sé, y segundo como que si ustedes aprenden bien, no importa cómo lo evaluemos, porque van a poder resolver. Yo sé que esta ansiedad viene mucho también, no sé si sos recursante o no, pero muchas veces las personas que perdieron las materias también le pasa esto. Entonces, encima vengo yo a cambiarle la metodología, vengo yo a hincharle las bolas con esta forma distinta de enseñar. Claro, sí, no, es por eso, porque viste que el año pasado se hizo todo virtual, entonces veíamos todas imágenes de los atlas virtuales y todas esas cosas. Bien, Por eso por eso, quería pero saber cómo iba a ser. yo quiero darle la seguridad de que si ustedes aprenden bien las cosas, las van a aprender a reconocer en cualquier lado. ¿Qué es lo que me pasa conmigo? O sea, a mí me mostrás, no soy un experto en histología porque no me gusta, pero vos me mostrás un urotelio en un preparado, me mostrás un urotelio en un atlas virtual, tengo las herramientas para reconocerlo de las dos formas. Bien, yo quiero que logremos eso con ustedes, o sea, vamos a practicar los preparados ahora la semana que viene, o cuando podamos verlo, lo vamos a practicar. Es algo más. Yo estoy en total desacuerdo con la cátedra, y siempre lo planteo, de que ustedes aprendan a manejar un microscopio. A mí no me interesa que aprendan a manejar un microscopio. Es lindo, está bueno, qué sé yo, para la fotito de segundo año que te va a seguir toda la carrera después. Pero después, si no haces patología y no trabajas en microbiología, no vas a usar nunca más un microscopio. Y a mí la verdad que me interesa que aprendamos otras cosas, que es lo más importante de la estructura de una célula, antes que aprendas a manejar perfectamente un microscopio. ¿Bien? Eso se adquiere con el tiempo, y ustedes son recapos, son de una generación distinta a los viejos que están dando clases de histología, van a aprender rápido. Así que eso es lo que menos me interesa en realidad. Así que, nada, esos son mis fundamentos por los cuales no les voy a decir cómo vamos a hacer la evaluación, porque primero no lo sé, y segundo que no me interesa tampoco. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran preguntar en general, de la cátedra, de cómo vimos la clase hoy? ¿Algún tema de estos o los temas anteriores? Estuvo muy bueno todo. Una sugerencia cortita. Sí. Podemos a la mitad de la clase hacer 5 minutos de pausa para calentar el termo, así seguimos despiertos, seguimos atentos a las clases. Bueno, ustedes pídanme, no sean boludos, ustedes pídanmelo, o sea, aprovechen que hay buena onda. Si ustedes me dicen, pero no quiero perderme la explicación, esperás un minuto que voy a calentar y listo, sí, tomamos la pausa, todo. Nada más es una cuestión didáctica que yo a veces me cebo por una cuestión de tiempo, y no me di cuenta a veces porque también estoy medio acostumbrado, no me di cuenta a veces que ustedes necesitan tiempo para relajar un toque y para seguir aprendiendo, porque siempre necesitamos esos tiempitos. Bueno, los voy a intentar implementar, si me olvido o necesitan algo, díganme, no hay problema. ¿Algo más? Sí, y otra cosa, a mí me gustaría que siempre que haya una excusa para ver imágenes de preparados y tratar de notar los tejidos, que es aprovecharlo, porque a mí me está costando mucho distinguir preparados, digamos, distinguir los preparados. Bien, justo conmigo no les tocaron mucho, o sea, practicamos la vez pasada un poco, pero no nos han tocado temas tan profundos a nivel de histología, y acuérdense que tenemos una clase específica de que es preparados e histología. Entonces yo por eso no le di tanta bola, porque, o sea, esto vamos a ir adquiriendo con el tiempo. Nada, es eso. Sí, por ahí voy a intentar meter un poco más de preparados, pero como teníamos una clase destinada a eso, yo no, intenté aprovechar esto que para lo otro, que si no, no lo vemos. No, claro, pero por ejemplo, hoy, si bien entiendo que las clases tuyas van por otro lado, pero viendo las fotos de los tejidos, o sea, las fotos de preparados de tejido muscular, ya ahí me queda una imagen más grabada de tejido muscular. Creo que el tejido muscular, si me lo toman en el preparado, lo voy a ver, lo voy a poder decir, ¿me entendés? Bien, por eso, pero como había visto nervioso ya con la otra clase, no me quise meter tanto con eso, preferí ver esto que por ahí no sé qué ver. Por eso, vamos a ir viendo. Y de nuevo repito, acuérdense que las clases prácticas son un poquito más, o sea, medicina es autodidacta,
Nosotros les vamos a dar herramientas, pero no, ustedes no piensen ni asuman que vamos a ver todo acá. Yo sí por ahí, si ustedes quieren que reforzar, por más que no me guste, mi responsabilidad de darles histología, lo hacemos, no hay drama. Pero bueno, yo ahora les voy a dejar los power, están los power con los casos, con el desarrollo de los casos, cada power, y también les voy a dar un power de muscular y un power de nervioso con un poquito de teoría de cada uno, así también tienen un poquito resumido todo lo que vimos hoy, y todo lo que no vimos también. Bueno, tienen un par de preparados, los preparados que generalmente no, a veces uso, depende de mi disponibilidad, o sea, si los tengo o no, porque hay algunos preparados que no los tengo, uso lo de las cátedras. Justo el de muscular, el de nervioso están con la mayoría preparados de la cátedra. Así que también aprovechen eso, también como para intentar reconocer y practicar. Y de última, la semana que viene, intentamos ver un poquito de preparados. Si no, lo que podemos llegar a hacer es el jueves ver, de última, si no podemos hacer presencial, aprovechar esa clase para ver preparados, como si estuviéramos viendo, hacer un poco, como si lo hubiéramos hecho con microscopio, hacerlo virtual. También esa es otra opción. Déjenme hablarlo bien con Ávila y ver en qué llegamos, y si yo no tengo problema de darle esa clase extra. Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Oh, gracias. Chao, profe. Liberados. La clase. Chau. Gracias, profe. Chao.